Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad. En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas. Hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar inminentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos de nuevo a mi programa de mi canal Sector 9 de televisión de YouTube. Quitados del espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. Esta semana en Sector 9 de televisión hablaremos de cómo es la mente de un espía, de las habilidades y características psicológicas que se han de tener para ejercer esta profesión. Esta entrevista la hacemos con un auténtico experto, Jorge Gómez, exagente de los servicios secretos españoles y experto en contrainteligencia. También es asesor de seguridad y defensa y oficial de la Armada de la Reserva y miembro del Servicio de Inteligencia Español. Como decimos, Jorge Gómez cuenta con más de 28 años de experiencia en este terreno. Buenos días, Jorge Gómez, exagente de los Servicios Secretos Españoles, y gracias por estar otra vez con nosotros en este espacio de Sector 9 de Televisión, hacia una cultura de los servicios de inteligencia. Hoy trataremos un tema muy interesante, ¿cómo es la mente de un espía? Quizás pues sería la primera pregunta. ¿Cómo crees tú que es la mente de un espía o cómo tiene que ser? Bueno, es una pregunta compleja de responder, pero yo sí creo que los espías, los profesionales de la inteligencia, tenemos una mente diferente a la de cualquier ciudadano, a la de cualquier, incluso a la de cualquier profesional, ¿no? Esta es una profesión muy especial que te hace pensar siempre, digamos que los espías estamos siempre centrados en nuestro objetivo, en cumplir nuestro objetivo. Y para eso utilizamos todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas, todas nuestras habilidades, pero tienes que tener también una mente, no siempre actúas en situaciones de tranquilidad, sino que actúas muchas veces en situaciones, en terrenos hostiles, peligrosos, y por tanto también tienes que tener un autocontrol importante. Pero yo creo que lo más importante, yo creo lo hablamos en la entrevista anterior, nosotros somos el compendio, en líneas generales, de tres habilidades, ¿no? Que somos unos relaciones públicas, tenemos muchos contactos y los utilizamos porque nuestra caja de herramientas son nuestros contactos. Somos psicólogos aficionados, no titulados, pero cuando estamos delante de una persona tenemos que analizarla.
tenemos que analizar los riesgos que corremos, tenemos que analizar las posibilidades que tiene y por tanto hacemos una labor también psicológica. Y después somos actores de la mentira. Es decir, representamos nuestro papel y esa es nuestra arma defensiva. No tenemos, en las películas, sí hay muchos tiros y demás, pero en la realidad no llevamos armas, nos defendemos con nuestro papel. Y por tanto nuestra representación tiene que ser perfecta para que el de enfrente se la crea. Mi abuelo me decía cuando yo era pequeño, fuimos una vez a pasear y un perro salió, yo me asusté y empecé a llorar y mi abuelo me dio una lección que me valió para mi vida, me dio muchas que me valieron para mi vida posterior. Pero esa fue, me dijo, cariño, los perros huelen el miedo. Si tienes miedo, te morderá. Si huele que no tienes miedo, no te morderá, porque te tendrá miedo él a ti. Entonces, para nosotros es muy fácil actuar delante de una fuente cualquiera, pero no delante de un criminal o delante de fuentes que son muy peligrosas y que tienen que creer que tú eres como ellos. Claro. Para eso hay que hacer un papel perfecto. Si estás en un ambiente hostil, por ejemplo, ¿no? Claro, en una zona de conflicto, con el enemigo, es decir, estamos viendo ahora mismo en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania que los ucranianos están haciendo operaciones de inteligencia en territorio ruso. Pues para eso los ucranianos que están infiltrados tienen que hacer creer a los rusos que son de los de ellos, porque si no son hombres muertos. Ahí está. En Israel estamos viendo que en Irán tienen una penetración del territorio iraní muy importante. Esa gente que está trabajando allí, ya sean captados o infiltrados, tienen que hacer creer que no están trabajando para los israelíes, porque si no, son hombres muertos. Claro, claro. La mente de un espía, como me preguntabas, por resumirlo, es ser capaz de desarrollar esas labores con normalidad. Esa es la mente que necesitas, ¿no? Hay una película que yo recomiendo, yo la vi la semana pasada, que se titula Zeta. Es una película de espionaje que a mí me parece muy bien hecha. Está un actor de mi tierra que a mí me gusta mucho, que es Luis Zahera. Mario Casas, es una película interesante, ¿no? Y Luis Zahera dice una frase que también se refleja con la mente de un espía, ¿no? Le dice a Mario Casas, de mayor a joven, en el mundo del espionaje podrás vivir muchas vidas diferentes, pero ten en cuenta que siempre será a costa de la tuya. Claro. Buena frase, buena frase. Claro. Identidades puede ser muchas, pero personalidad solo hay una. Claro, es lo que decimos, ¿no? Y sobre todo por eso. A veces incluso caracterizarte en según qué barrio o entorno te muevas también, claro. Yo siempre digo aquello, hombre, no es lo mismo infiltrarse, por ejemplo, en el Raval de Barcelona, por decirlo, como un ejemplo, que moverte por la zona alta, que es donde está pues, la gente más pudiente, ¿no? O sea, la forma de vestir, no se corresponde la forma de vestir en un lugar y en el otro. El lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Claro, no se corresponde tu lenguaje, tampoco, tiene que ser diferente. Entonces tú eres una persona que te tienes que adaptar a todas esas circunstancias. No hay espías de salón. Ahí está. Bueno, sí, hay espías de salón, desgraciadamente, hay espías de salón, pero entiendo. no son los que triunfan, no son los que hacen cosas. Pues muy explicado, Jorge. Otra pregunta sería, cuando entras en un servicio secreto, ¿mientes a todo el mundo o te enseñan a mentir a todo el mundo? Va un poco relacionado quizá con la primera pregunta. A ver, no hace falta que te... Sí, es verdad que hay cursos, especialidades diferentes. Claro, estamos hablando de trabajos con fuentes, de trabajos operativos, no de otro tipo de trabajo. No. Un servicio es como tiene todo tipo de trabajos,
pero los que están relacionados con la manipulación de fuentes o con el trabajo con fuentes, sí te enseñan y otra parte la aprendes tú mismo y te das cuenta tú mismo sobre la marcha que tienes que hacerlo, ¿no? Sobre el terreno, claro. Incluso aquí, dime, perdón. Hay algo que es inherente a tu vida, que es el secreto. Exactamente. ¿Y cómo defiendes el secreto? Mintiendo. Entiendo. No hay otra forma de defenderlo. Es decir, no diciendo la verdad. Sí, no sí. diciendo la verdad. No hace falta a veces mentir, sino a veces pequeñas medias verdades o demás. Pero tú cuando entras allí te das cuenta de que has entrado en el mundo del secreto. Cuando estás allí y ves que realizas este trabajo, te das cuenta que has entrado en el mundo del secreto dentro del secreto, Ahí está. porque las operaciones son lo más secreto, y por tanto que tienes que mentir. ¿Y a quién mientes primero? Pues a los tuyos, para protegerlos. Claro. Nosotros tenemos una ley no escrita que es que la protección de nuestras familias está por encima de todo. Y por tanto, la única protección que pueden tener nuestras familias es que no lleguen a conocer sus identidades, no lleguen a conocer dónde vives. Entonces ya estás obligado a tener dos vidas paralelas. Claro. La vida profesional y la vida personal. Exactamente. Y tienes que desconectarlas y protegerlas. Por tanto, mientes a tus compañeros dentro también, porque no están. La compartimentación es un elemento fundamental de la inteligencia. Y al final te conviertes en un profesional de la mentira, claro. Porque incluso puedes tener un contacto y verse de una manera y cuando ya has terminado con ese contacto que te da la información, sea buena o no sea tan buena, pues incluso entrar en un bar pues a 10 minutos de allí, cambiarte de ropa otra vez, ir a la madriguera claro, a veces, ¿no? Tú tienes que adaptarte a la persona que tienes enfrente. Sí. No es... y ganártela, sí. Y ganártelo, lo que voy a decir, algunos dirán, bueno, yo creo que está avalado por años de experiencia. Casi siempre es desde y esto le cuesta mucho a mucha gente. Nosotros obtenemos mucha más información desde la posición de tonto que desde la posición de prepotente. Exactamente, sí. Muy Nosotros de acuerdo. Escuchamos más que hablamos. Ahí Entonces, está. El que está enfrente en muchas ocasiones tiene perfiles psicológicos absolutamente diferentes y para cada uno tienes una actitud, pero es importante que el que esté enfrente entienda que nos va a dar lecciones, porque entonces nos contará muchas más cosas que si se las doy yo a él. Exactamente. Entonces, esta posición de segundo plano, hay muchos profesionales a los que le cuesta. Acaban hablando ellos más que la fuente. Exactamente, entonces pues puedes complicar un poco el operativo, ¿no? Porque la gente que no piense, los que no están muy curtidos en esto del mundo de la inteligencia, que se descarga el tópico, ¿no? Del espía con las gafas de sol, trajeado, ¿no? Que llama más la atención que otra cosa. Y la cuestión es lo contrario, creo, ¿no, Jorge? Tú que tienes experiencia, es no llamar la atención, pasar por una persona normal, oye, que estás esperando a otra persona y tomar un café o lo que fuese, y ahí pues empezar con el contacto, pues obtener información, ¿no? Yo en 27 años creo que, sí, es verdad, en alguna ocasión pasé por diferentes destinos dentro, en alguna ocasión vestido de traje y tal, pero no era mi vestimenta habitual. Claro. Y normalmente te adaptas a lo que el de enfrente no solo quiere ver, sino que le gusta, porque eso es un elemento que te acerca a él. Pues algunas veces creo que conocer con la persona que vas a quedar un poco, tener un poco de información y si es necesario pues hacer un poco de un meet. Claro, las fuentes, hay casuísticas todas las que queramos, tantas como personas, ¿no? Sí. El Servicio de Inteligencia Español, y yo creo que en general todos los del mundo, cuentan con colaboradores que no tienen precio, que ellos mismos lo hacen honorablemente por defender a su Estado, a su país
no quieren nada a cambio y claro, esas fuentes las puede llevar cualquiera, eso es fácil. Es vocacional, a veces, la mayoría de Sí, veces. La vocación es fundamental, creo, ¿eh? No, y muchas personas que no han podido entrar en el servicio de inteligencia, les hubiera gustado, pero quieren a su país con locura y al final están haciendo un trabajo impagable por su país, ¿no? Y no son miembros del servicio porque porque no cuadró, porque no superaron la prueba, porque no tienen la edad, por muchas, porque en su vida profesional se desarrolló por otros derroteros, pero después hacen cosas por el país que no tienen precio. O sea, yo creo que nuestro valor, mira, cuando hubo una visita de periodistas a Rusia, yo creo que era Khrushchev o Andropov, no me acuerdo, que le preguntaron que cuántos espías tenía el KGB y entonces él sonrió a un periodista americano y le dijo, no se preocupe usted por eso, creo que son 40.000 o 50.000, no lo sé exactamente. Pero el KGB no es peligroso por el número de miembros, es peligroso por el número de colaboradores. Consideramos que tenemos uno en cada familia. Sí. Entonces, que luego hasta así copia un poquito, ¿no? Y logra superar al KGB, dicen algunos, la estación de la Alemania Oriental, ¿no? Pero quiero decirte que con esto lo que quiero hacer desde mi punto de vista, desde mi persona, dar las gracias a todos aquellos que arriesgan mucho por el país y no están en la institución, no tienen la protección de la institución. No son agentes de inteligencia. No son agentes de inteligencia, son colaboradores o son... Pero dan todo lo que tienen, arriesgan muchas veces más que nosotros, mucho más que nosotros, porque nosotros al final tenemos la protección del Estado, ¿no? Ellos no. Entonces, yo quiero dar las gracias en mi vida, no daré nombres porque no puedo, pero a muchos que tienen más mérito que el que yo he tenido en mi vida profesional. Comprendo. Y eso que hemos comentado de Rusia, leí un artículo hace tiempo también, que yo qué sé, sabes que las industrias en Rusia pues son muy grandes, ¿no? Y bueno, pues yo sé, un taller de construcción de tractores, pues de 150 empleados en una planta, pero uno de ellos siempre informará de esa planta, de lo que hablan en esa planta, o lo que dicen sus familiares, etcétera, hablando de los servicios secretos. Sí, con el KGB y en el sistema soviético, pero también en el sistema zarista, y hoy no ha cambiado, los rusos no han cambiado. Ellos interpretan que el servicio de inteligencia interior es un servicio al servicio de la represión y el control del pueblo. Entonces, es muy difícil comparar aquel sistema con el nuestro, no tiene nada que ver. Es decir, lo primero que hicieron los rusos una vez iniciada la revolución fue fundar la Checa, que era una organización de represión para reprimir al pueblo, o a los contrarios, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de servicio no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro, ¿no? Son buenos, evidentemente, son de los... Hasta cuenta que en la ex-URSS, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el ex-KGB, pues también los reclutaba a veces desde el colegio, se fijaban en ellos, sin más ¿no? Aquí ya sea de 10, 11 años, incluso las chicas también, que han habido grandes espías. Sí, fíjate, cuando detuvieron a Pavel Rubtsov, o para nosotros Pablo González, yo escuché el relato de un periodista que decía, contrario a que era espía, y decía, pero ¿cómo va a ser espía si sus padres, su madre es una niña de la guerra, se educó allí, pero vinieron para aquí, no sé qué? Total, hacía un relato que yo, si hubiera estado delante del periodista, le hubiera dicho, está usted haciendo el relato de un espía. Es decir, desde pequeño habrán visto que él tenía un concepto. Habilidades, cualidades. Y lo han ido trabajando en diferentes épocas. Puliendo, que se dice, claro. Hasta llegar a aquello de las Natachas y los Romeos, lo recuerdas, supongo, perfectamente, ¿no? Algo has leído sobre eso, pues que a través de
del sexo, de la seducción, por decirlo de alguna manera, pues también no tenía información, ¿no? Sí, para obtener información, yo te decía al principio de la entrevista, nosotros tenemos un objetivo que es cumplir con nuestra misión. Ahí está. Y tenemos unos conceptos distintos de cómo hay que llegar allí. Claro, y la moral y la ética pueden quedar un poco apartados o interpretados de otra manera, ¿no? Claro. Puede haber interpretaciones diferentes. Yo no digo que no exista, digo que se puede interpretar de otra manera, ¿no? Exacto. Entre otras cosas porque la ética cada uno tiene la suya. Es decir, exactamente, sí, no hay un concepto de ética general que se aplique a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, por encima de todo, está el interés de nuestro país. Claro, ahí está. Y si mi misión es aportar un granito de arena, haré todo lo que tenga que hacer para llegar a cumplimentar mi misión. Eso está claro aquí y en todos los lados. Pero ellos, el caso de los rusos, que es un caso muy interesante en la inteligencia, por ejemplo, tenían los ilegales, que eran personas que preparaban en su territorio para infiltrarlos en un territorio enemigo. Y los preparaban, tenemos el ejemplo cuando hubo el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. El ejemplo de un matrimonio supuestamente argentinos en el que sus hijos se enteran de que sus padres son espías cuando saludan a Putin. Se enteran de que son espías, se enteran de que no son argentinos, de que ellos no son argentinos, es decir, hasta ahí llega la labor de... Esa es la labor de un ilegal, ¿no? Eran gente absolutamente integrada, creo que en Eslovaquia o Eslovenia, no recuerdo, absolutamente integrada, trabajando y demás. Y esto, ese gasto en la preparación a largo plazo, eso solo lo hacían los rusos. Claro. Nosotros no teníamos esa política, preferíamos captar a alguien en Eslovenia y ya está. Sí. Pero ellos preferían uno de los suyos. ¿Por qué? Pues porque su presencia no atrae, entre comillas, tanto como la nuestra. Es decir, es como un problema que tienen, por ejemplo, y seguro que mucha gente no lo habrá pensado, los chinos. Hacer los chinos en un país que no sea China o un país de... Yo lo he pensado, claro. Es muy difícil, porque un chino es reconocible en cualquier lado. Exactamente, o tienes unos rasgos muy característicos sin ser chino, ¿no? O no... Pues y por ejemplo, claro. Normalmente es reconocible, claro, y su concepto país, sociedad y tal no es un concepto que nos agrade mucho a los occidentales. Con lo cual tienen todo problema. Pues lo mismo le pasaba a los rusos, es decir, los rusos fuera de la esfera del este también son muy reconocibles. De hecho, estas dos personas que se intercambian y los recibe Putin, si te fijas, no tienen rasgos muy eslavos. Ya. Porque si no, no podrían hacer ese trabajo. Porque si a ti te ocurre, Sergio, me imagino que si alguien viene y dice, mira, yo quería preguntar por tu empresa y tal, pero ¿y dónde eres tú, ruso? Tú haces, cuidado. Chino, cuidadín. Pero si te dice alemán o portugués, pues es una nacionalidad más suave para nosotros. Exactamente, o francés o italiano, pues claro, es diferente. Esto que te refieres de matrimonio, me suena ahora también en el País Vasco se hizo algo parecido, que les llaman durmientes, ¿es posible? Sí, hay agentes durmientes, pero esos ya no necesitan esa preparación de ilegales. Ya. Esos sí pueden ser gente que han captado o gente que han preparado específicamente, la introducen en el País Vasco y están preparados. Habitualmente su objetivo es la guerra. Es decir, mientras no ocurre eso, tienen su vida normal, hacen sus... Están preparados específicamente para la guerra, para un conflicto, para algo que les interese a ellos. Pongo un ejemplo exagerándolo un poco.
Imagínate que que vamos a entrar en guerra con España y quiero paralizar los Altos Hornos de Vizcaya. Pues tendré un agente durmiente o dos que he infiltrado ahí, lo he llevado a la posición en la que tenga la capacidad de sabotear esa instalación y lo tengo durmiente, es decir, no hace nada porque ahora mismo no lo necesito. Cuando lo necesito le daré la orden y le diré sabotea la instalación. Eso se corresponde en el momento de la URSS Guerra Fría. Esos agentes durmientes se corresponden ahora con un término que utilizamos mucho, que es la guerra híbrida. La guerra híbrida, correcto. ¿Qué es la guerra híbrida? Pues es la consecución de aquello con otro nombre, que es decir, para pelear contra un país y vencerlo, no lanzo primero el ejército, sino que realizo multitud de acciones de todo tipo, diplomáticas, económicas y de todo tipo, para debilitarlo, para que su población generar crispación y problemas sociales. Es decir, lo llevo a un caos. Es un poco como una guerra psicológica, ¿no? Bueno, una acción híbrida, para mí, es la guerra del Donbass. Es decir, cuando la gente dice la guerra de Ucrania comenzó en 2022, no, la guerra de Ucrania comenzó en 2014, cuando los rusos invadieron Crimea de aquella manera extraña, con hombrecitos de verde que no tenían bandera, y iniciaron la guerra del Donbass con Wagner, que era su grupo paramilitar. Esas son acciones para debilitar a Ucrania. Al final tienes un conflicto en tu territorio que no tenías y eso ya te genera problemas. Entonces, claro, mucha gente dice, no, eso es porque había independentismo en el Donbass y tal. Digo, bien, pues dígame usted, del 2014 hacia atrás, ¿cuántos conflictos recuerda usted? Ninguno. Ninguno. Eso se aceleró. Es como si vienen aquí, por ejemplo, para que tus seguidores lo entiendan y por escenificarlo de una forma, es como si Francia se quiere enfrentar con nosotros y va a Cataluña y azuza el independentismo. Y le arma para que la revolución no sea solo manifestaciones, sino que haya muertos. Imaginaros en un momento histórico que pasó con Cataluña y que pudimos tener. Pues esas acciones híbridas de hoy es para las que estaban preparados estos agentes durmientes. Otra cuestión de hoy que se diferencia de aquella época es el ataque, pero que tiene como objetivo la sociedad civil. Es el ataque a las infraestructuras críticas. Es decir, yo sé que si dejo a la población sin luz, sin agua, sin calefacción, sin transporte logístico de alimentos, somos unas sociedades acostumbradas a que no nos falte nada. En el momento en que nos falte algo, la liamos porque no estamos acostumbrados. Estalla la cosa, sí. Mucha gente se me ha preguntado, vamos por el mismo tema, de la mente de un espía, ¿no? Que es duro el proceso de selección para un agente de inteligencia en un servicio gubernamental. Podemos hablar del CNI, podemos hablar de cualquier parte del mundo. Es duro, ¿verdad? El proceso de selección, ¿eh? Muy duro, en el que se elimina muchísima gente y no se le elimina porque no tengan cualidades, sino porque no tienen las cualidades específicas para lo que se necesita. Es decir, yo lo digo a mucha gente que los han desechado a lo mejor y tienen una frustración. Yo le digo, no os frustréis, no os han echado porque seáis malos. Os han echado porque no coincidís exactamente con lo que necesitan. Exactamente. O sea, el servicio de inteligencia no recluta a personas porque sí. La recluta para un puesto específico.
y tienes que tener esas cualidades, ¿no? Esas habilidades, esas cualidades y esos conocimientos. Pero las pruebas son duras y después los cursos internos son duros también. Sí. Bueno, es lógico, ¿no? Yo Sí, no, claro, creo que hay gimnastas de élite, abogados de élite y nosotros somos la élite de la inteligencia. Entonces, cada país necesita los mejores ahí. A los mejores, ahí estás. Como cuando vas a las Olimpiadas, ¿no? Lo que tú dices, pues vamos a mandar a los mejores atletas que tengamos, ¿no? No vamos a mira, ayer venía en el coche hablando con mi mujer y le decía, digo, fíjate lo que es la vida. En la maratón de Londres, realmente 2 hombres han bajado de las 2 horas, que es un hecho histórico, pero al segundo no lo conoce nadie. Claro. Solo conoces al que ha ganado. Y el otro pobre que también ha bajado de las 2 horas, ni se habla. ¿No? Entonces, al final, es un grupo de inteligencia, son muy pocas personas. Es decir, necesitas y seleccionas lo mejor de lo que llega. Y aparte he leído también, Jorge, que en su entrenamiento les enseñan a no explotar, digamos psicológicamente, a no perder el control ante situaciones extremas de alta tensión. Porque claro, un agente de inteligencia o espía se puede ver sometido a una alta tensión, a un alto grado de estrés. Y para eso también les entrenan para eso. Sí, recibes entrenamiento para superar situaciones complejas, las entrenas, porque eso forma parte también de un entrenamiento diario. Es decir, un futbolista entrena 3 veces a la semana en lo suyo y tú entrenas en lo tuyo. Y cuando se hace una planificación pensando que pueda salir mal. Sí. Y esa situación es la más compleja para ti. Que pueda salir bien, eso forma parte, lo supera a todo el mundo. Ahí está. El problema es cuando estás en medio de una situación y tienes que improvisar porque todo se ha dado la vuelta o como decíamos muchas veces, yo tuve una jefa que es yo creo que es la persona que más sabe de contrainteligencia de España, que es María Dolores Vilanova, que fue secretaria general del centro, y la jefa puso el día que murieron nuestros chicos en Irak, puso un dibujo en el que ponía una estrella por cada uno y ponía hay días que es mejor no levantarse. Pues esa situación la vives en el desarrollo profesional muchas veces. Que te ves en un tema que crees que está todo calculado y todo controlado, preparado, y de repente se descontrola todo y dices, efectivamente hay días que es mejor no levantarse y a ver cómo salimos de aquí ahora airosos, porque además hay una cosa en tu mente que también es muy importante y yo creo que es importante para trasladarla a la gente que le gusta la inteligencia, que le gusta este mundo. Un agente UMI, cuando va a reunirse con una posible fuente a reclutar, realiza el colofón de un trabajo de mucha gente. Antes de llegar a sentarse ahí ha habido que hacer muchos trabajos. Y por tanto, algo que tiene en la mente siempre un espía es la responsabilidad. Es decir, si yo lo hago mal, destrozo no mi trabajo, sino el trabajo de todos los que han trabajado para que yo esté aquí, ¿no? Y ese concepto de responsabilidad de decir no puedo hacerlo mal porque se ha trabajado muchas horas, se ha empleado mucho dinero, muchos meses, incluso un año o 2. Se han puesto en riesgo, depende del tipo de operación, se han puesto en riesgo vidas. Sí. Y yo no puedo ahora tener aquí una mala actuación y que todo esto se desbarate, ¿no? Y de hecho, cuando fracasamos, porque nos equivocamos, porque nos sale mal y tal, el sentimiento de abatimiento es
Pues como el de un futbolista cuando tira, por poner este ejemplo, cuando Comprendo. tira un penalti y lo falla. Sí, sí, lo Y, manda y- al poste y... y pierdes un mundial y Sí, dices, sí, sí, sí. sí, que me diréis todos que es mala suerte, pero que es mía. O sea, que lo he hecho Claro. yo, no lo ha hecho otro. Lo siente esa persona, ¿no? Como se Claro, siente entonces, responsable. pues ese sentimiento de la responsabilidad forma parte también de tu cerebro en todas las ocasiones. Comprendo. Dicen que alrededor del proceso que se sigue para reclutar agentes hay un silencio sepulcral. Claro, no solo firman confidencialidad, ¿no?, sobre el tema, sino que existe una ley del silencio entre los espías o gente de inteligencia no escrita, me parece que te has referido antes a ello, ¿no?, entre candidatos, agentes y exagentes que muy poco romperán. ¿Estás de Eso acuerdo con esto? es así. Es así, ¿no? Sí, Sí, hay un sí, momento en es que... así. Es decir, lo más sagrado que tenemos son nuestros compañeros y las fuentes. Y Ahí está. sobre eso hay un silencio sepulcral. Si no, yo... ¿Cuántas noticias has leído tú, Sergio, sobre fuentes de un servicio? Poquísimas, por no decirte casi ninguna. Pocas o ninguna. Es decir, Poca o ninguna, ahí está. Uno o lo, ningún lo- lo increíble. defendemos con Sí, nuestra sí. vida. No, para Y ahí mí, queda. la vida de mis fuentes era tanto o más importante que la mía. Sí, sí, sí. Muy Y da cierto. igual que la fuente sea porque claro, fuente es alguien que nos facilita información, pero eso no quiere decir que sea catedrático ni de la buena parte, No, no, ni no, ni de la otra. es una persona que nos facilita información que necesita nuestro país. Claro. Y para mí es sagrada y la Sí, sí. defenderé a muerte, su identidad, todo, sus Claro. familias. El Para nosotros, encuentro, todo. Sí, sí, para sí. eso efectivamente hay una ley no escrita que seguimos todos, ¿no? Sí, sí. Nadie me habrá oído a mí hablar de nada de eso. El operativo en sí, ni nombres de personas, ni dónde viven, ni nada, claro. Entre otras cosas porque está protegido Sí, sí, por ley también, pero ley, también ¿no? dentro del ADN del espía, si podemos decirlo. A mí me gustaría hablar de algunas fuentes que yo he tenido. Mucho, porque son tan importantes o más que yo, Claro. pero eso no se va a dar nunca. Es decir, ni yo voy a hablar de cosas que he hecho que no puedo hablar. Eso, Por supuesto. primero porque está protegido por ley, por tanto, cometería un delito y tendría un problema legal. Pero no me hace falta que exista una ley. La ley, como tú bien dices, es una ley no escrita que tenemos todos. Después, nuestro amigo en común, Carlos Ramos, quien ayudó a construir el perfil psicológico del espía Miquel de Garza, alias el Lobo, Ramos dice que el espía debe tener especiales reflejos mentales, gusto por el riesgo, dotes comunicativas, control sobre sus emociones, discreción, buena percepción, capacidad de análisis, inteligencia y, lo más importante, una buena memoria operativa. Sí. ¿Estás de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que dice. Tenemos que tener, en definitiva, tenemos que ser camaleones. Ahí está. Capaces de poner el color que quiera el de enfrente. Pero estoy de acuerdo con la última parte, la última de las habilidades que dice es fundamental. Para mentir hay que ser mucho más inteligente que para decir la verdad. Sí, cierto, cierto. Porque tienes que recordar en qué has mentido a cada uno. Una buena memoria operativa. Y entonces tienes que tener una buena memoria para que eso no falle. Claro, o si tienes un mínimo error, ser capaz de salir de él de inmediato. Entonces estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que dice nuestro amigo Ramos. Es así. Sí, porque el espionaje o la gente de inteligencia, ¿no?, que está muy preparado, es un oficio que bueno, que no es para gente ansiosa ni depresiva, tiene que estar bastante centrado. Y bueno, y lo que tú dices, ¿no?, te encuentras ante situaciones pues que tienes que ser camaleónico y adaptarte, ¿no?, porque las circunstancias van cambiando. Tú puedes tener una entrevista que tú te planteas o que uno se plantea y después cambia el tercio un poquito y te has de ir adaptando a la persona, se puede poner nerviosa, puede levantar y salir corriendo. Incluso muchas variables. Incluso en una dirección
o en el reclutamiento de una persona o en su proceso de manipulación, pasas por diferentes etapas en las que tienes que modificar también tu actitud. La fuente estará nerviosa unos días, se vendrá abajo y tú tienes que cambiar de actitud de una cosa a otra. Y dice algo importante, Ramos, que es tiene que sentir amor por el riesgo. Sí. Es verdad. Ahora, que es adictivo también dentro de los agentes de inteligencia, los espías. Claro, ahora no confundamos el amor por el riesgo con ser un imprudente. Ahí está. Pero es verdad que todas las profesiones que llevan más allá de lo normal tu forma de vivir generan adicción. Un piloto de Fórmula 1 tiene amor por el riesgo, porque si no, no conduciría a esa velocidad. Entonces, sí es verdad que en la inteligencia también existe ese amor por el riesgo, no cabe duda. Esa especie de adicción, ¿no? Dicen también que para empezar a convertirse en un buen espía, lo primero que debe hacer el candidato es romper la barrera psicológica que todos llevamos de serie, lo que hemos hablado antes, ¿no? Según Ramos también, jamás podrán ser espías aquellas personas tímidas que se bloquean en situaciones de riesgo, obsesivas, poco objetivas, que prejuzguen demasiado deprisa, que lo cascan, por decir de una manera popular, todo por ahí, o sin inteligencia emocional. Importante esto de la inteligencia emocional, ¿no? También. Sí, evidentemente, tienes razón. En todo, nosotros, fíjate, todo el mundo se extrae de las películas el agente de inteligencia como un tío agresivo, como un tío que salta muros y demás. Yo cuando vi la serie del Príncipe me quedé pasmado, porque digo, pero que este hombre es capaz de abrir puertas, saltar muros, lo hace todo. De montar el arma ahí en el momento del oponente. Tremenda, ¿no? Unas cosas eso no existe. Que cachas, qué guapo, ¿no? Que todo. Pero sí tienes que evidentemente... Mira, yo te puedo contar una anécdota de un cliente con el que trabajamos en la empresa y tuvimos un momento de riesgo ahí y él quería tomar una reacción y le digo, ahora nos toca esperar que se cueza en su propia salsa. Ahí está. Y cuando terminamos me dijo, yo nunca pensé que un ex espía tenía que ser tan tranquilo. Y digo, nunca pensaste porque no conoces esta profesión. Si no, vería que esa es una de nuestras principales habilidades. Ser capaz de mantener la calma cuando los demás la pierden. Porque en el momento en que tú mantienes la calma y el otro la perdió, ya has ganado. Exactamente. Ya se va a cumplir lo que tú digas y no lo que diga el otro. Romper los esquemas, los egos de la otra persona, se rompen, sí. El de enfrente no mira, mi abuelo también me decía, cuando te enfrentes a alguien malo, estate atento, porque siempre habrá un momento en la conversación, en el encuentro, en el que él va a romper la normalidad para asustarte. O para intentarlo. Sí. Si tú mantienes la calma en ese momento, se va a desconcentrar. Porque él solo tiene un objetivo, que es descentrarte. Si ve que no te afecta, el que empieza a tener dudas es él. Se frustra él, digamos, sí. De decir, ¿este quién es? ¿Por qué no se ha asustado? Si debería. Pues entonces el que me empieza a asustar soy yo, a ver delante de quién estoy. Bueno, pues en ese momento ya ha ganado parte de la batalla, ¿no? Pero claro, yo qué sé, que alguien pegue un puñetazo en la mesa, se encare contigo y no asustarte, pues es algo que tienes que entrenar, que tienes que estar capacitado, y para lo que hay gente que no está capacitada ni lo estará nunca. Ni lo estará nunca, no. Eso... Su perfil psicológico, su perfil de personalidad le va a impedir eso, valdrá para otras cosas. Sí, es lo que dicen siempre, ¿no? En instrucción, ¿no? Pues no sirves para esto, pero eso no quiere decir que no sirvas para otras cosas y seas muy probable en otros oficios, por ejemplo. Que esto no es para todos, ¿no? Lo que dicen normalmente, ¿no?
Yo tampoco soy capaz de batir el récord del mundo de velocidad. No nací para eso. No, yo tampoco, creo que no. No Una es frase de los instructores normalmente es, al menos me consta que viene del CNI o del CSIC, grabaos a fuego una cosa: la primera norma en los trabajos que se desarrollan en un servicio de inteligencia es que no hay normas. ¿Qué opinas de esto? Sí, la guerra operativa, la guerra de inteligencia, hay algunas normas y otras no existen. No están escritas, no están Y escritas. más cuando te enfrentas a alguien que está igual de preparado que tú. Yo me refiero específicamente a la contrainteligencia. Claro. La contrainteligencia, y que me perdonen mis compañeros de inteligencia, que seguro que protestarán, pero ser oficial de contrainteligencia es mucho más complicado que ser oficial de inteligencia. Porque nosotros nos enfrentamos a los oficiales de inteligencia. Claro, claro. Que están igual de preparados que nosotros. Exactamente. Con las mismas normas. Y hacen una contrainteligencia, claro. Con los mismos criterios, y por tanto les tenemos que vencer en el terreno en el que estamos preparados los dos. Claro, claro, claro. Por tanto, nuestro trabajo es mucho más complicado. Después, pues no te digo, nuestro trabajo es mucho más incómodo porque, bueno, pongamos un ejemplo ficticio, que uno va al presidente del gobierno y la inteligencia le presenta los mapas de la guerra de Irán, de la guerra de Ucrania, cómo van las cosas, todo perfecto, dibujitos, flechas, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando sale de inteligencia entramos nosotros para decirle: presidente, tu secretaria se ha vendido a los rusos. Claro. Nosotros siempre estamos para dar disgustos. Sí. Siempre damos disgustos. Entonces, tenemos que hacer nuestros trabajos con mucha más perfección. ¿Por qué? Porque si yo le digo al presidente que su secretaria trabaja para los rusos, o se lo demuestro inmediatamente, claro, o me mata a mí. O te quita del puesto, como mínimo. Por decir esa tontería, ¿no? Entonces, es por eso que todo el proceso de pruebas para la selección a agente de inteligencia está destinado a causarte sorpresa, ¿no? Cuando te selecciona el entrenamiento, a romper tus esquemas mentales también. Claro, cuando tú te ves de serie, que todos podemos llevar de serie, ¿no? Cuando tú te ves en una situación, efectivamente, que puede cubrir las dos cosas. Primero, que te rompa los esquemas mentales, y después que te rompa lo que has preparado para ella. El efecto sorpresa, claro. Pues ahí solo queda tu habilidad. A ver cómo, oficio, ¿no? cómo corriges esa situación. Claro, y eso es oficio. Eso se entrena, pero es una vez, otra vez, y unas ciertas capacidades que son innatas a la persona. Es decir, tú pones 10 personas ante una misma situación y una sale airosa y 9 pierden el control, no son capaces de solucionarlo. Entonces nosotros buscamos a ese que no pierde el control. Ahí está. ¿Qué pruebas a las que se enfrentan los candidatos a espía o agente de inteligencia, independientemente del servicio secreto que sea, ¿no? Bueno, aquí ya esto en una pregunta comprometida, si quieres no la contestes, como lo conocía como el rato de las Sabinas, ¿te suena? En la que llevan a cabo la naturalización física de un criminal, son 100% reales y no con compañeros compinchados. Pero yo de pruebas... ¿Suena haber escuchado algo por ahí? De pruebas no puedo hablar. Claro, comprendo. Digo que son duras y que muchas, algunas te llevan a situaciones en las que tu cerebro dice: ¿esto es una prueba o no? Ya. A la duda, ¿no? La duda de decir, ostras. A la duda razonable de dónde estás. Sí. Donde me he metido, ¿no? Muchos. Porque me consta que algunos agentes inteligentes, una vez han pasado todas las pruebas, leí un artículo de un agente que lo dejó. No quiso continuar, una vez aprobado y todo, ¿eh? No quiero ser espía, oye, no quiero llevar una vida así. Hay una cosa... Es como el entrenamiento, no quiero llevarla. Hay una cosa, Sergio, que es importante que sepa cualquiera que quiera vivir este mundo. Y que creo que es importante, que debería de grabarse a fuego en la frente.
Esto no es un trabajo, No. es un modo de vida. Ahí está. Eso Y como es un modo de vida, va a afectar a todo lo que te rodea, no solo a ti. Va a afectar a tu familia, va a afectar a tus hijos, amistades, sí, a sí. tus amistades, y tú tienes que estar dispuesto a asumir eso. Sí, sí, sí. Si no estás dispuesto a asumir eso, Gestionarlo de la manera que puedas, porque si si no, quieres pues, trabajar en un trabajo que finalice a las 7 de la tarde el horario, no estás hecho para esto. Nosotros no terminamos nunca. Abrimos los 365 días del año, lo que se dice, ¿no? Y Ser nos vale. productivos. Yo, mira, yo estoy en casa todavía hoy, que ya llevo 8 años fuera, pero, o 7 años fuera, perdón, pero sigo desarrollando mis labores en la inteligencia privada, con lo cual Sí, sí. los objetivos son diferentes, pero la metodología es Claro. prácticamente la misma, ¿no? No son cuestiones de Estado a priori, pero pueden ser cuestiones privadas, no empresariales, ¿no? Que también es Claro, pero importante, claro, todo esto. yo todavía hoy estoy en casa cenando porque han venido unos amigos o no sé qué, y la novia de un amigo dice, pues yo trabajo en no sé dónde, y yo hago ping. Ya. Estoy en mi casa, en una cena, no estoy trabajando, pero Claro. estoy pensando, ostras, si yo necesito un dato de eso para esto que estamos haciendo. Entonces, nuestro cerebro no termina nunca y, repito, letrero grabado a fuego, esto es un modo de vida. O te gusta o no te gusta. No hay, aquí no hay grises. El gris es malo. Sí, es cierto, porque en este momento de ruptura de esquemas que hemos hablado, cuando sus vidas incluso pueden resumirse en la famosa frase del Principito, lo esencial es invisible a los ojos, o sea, el acceso a un mundo que muy pocos pueden ver, ¿no? Que pueden vivir, un mundo donde la información no ha sido todavía depurada para hacerla llegar a los periodistas, incluso con el fin de evitar el caos social más profundo. Estos son secretos que son secretos de verdad, ¿no? Un mundo donde conoces a gente dispuesta, hablando de espionaje, a matar por un puñado de euros. Hay gente que está dispuesta a eso en otros servicios de inteligencia, en otros países, a atentar por ideología y a desestabilizar, un país por intereses ilegítimos, ¿no? Y ya me había en la mente el temible GRU, ¿no? El GRU ruso. Sí, fíjate, Que yo hay voy a gente hacer. que se reúne con ciertas personas que no saben el peligro que pueden conllevar. Ni sabe el peligro, ni sabe que pueden ser tontos útiles al servicio de los intereses rusos y no nuestros. Ya sabes que una de las técnicas que se utilizan en inteligencia es la MICE, ¿no? El dinero, la ideología, el chantaje. Sí. El ego es muy importante. Cuando tú manejas el ego de una persona, es el tonto más útil que puedas tener en tus manos. Tanto. Y hay muchos casos históricos. Pero yo quería hacer una diferencia que me la inventé yo, la primera vez que la dije, me dijeron, bueno, digo, mira, tú puedes hacer muchas diferencias entre servicios del mundo. Cuando te preguntan, ¿cuál es el servicio mejor del mundo? Esa pregunta no se puede responder porque depende. Es difícil. O tú dices, ¿el Mossad es mejor que nosotros? Bueno, es que las comparaciones las tienes que hacer en las mismas circunstancias. Claro. Si nosotros no tenemos las mismas normas, no tenemos el mismo dinero, ni no tenemos los mismos límites, recursos, no podemos compararnos. Claro. Ponnos a nosotros en esas condiciones y veríamos entonces si. Pero bueno, yo haría una diferencia entre servicios en el mundo que a la gente seguro que le va a extrañar. Una primera diferencia general. Después podemos analizar las capacidades de inteligencia y demás. Pero una primera diferencia general hay servicios solo en dos grupos. Los que matan y los que no. Sí. Esa es la Hay primera. Algunos, tenerlo en cuenta con los de inteligencia que tienen su personal, no sé cómo decirle, pues por ejemplo el Mossad hizo una cuenta abierta, sus cachas, ¿no? Que van por el mundo. Los temibles GRU, como decimos, ¿no? Ayer mismo claro, pero los rusos, por ejemplo, matan, sí. Bueno. La CIA mata, sí.
Sí, sí. Operaciones encubiertas, ¿no? El Mossad mata. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros matamos, no estoy No, autorizado para eso, pero creo que no, no. no, no, no. Ni está Nosotros autorizado, ni hay conocimiento de ello, no, no, no. no somos un servicio con esos potenciales ni con esas necesidades, Y ni con esa mentalidad ni tampoco. con esa mentalidad. Ni con esa Nuestra mentalidad, legislación es ¿no? mucho Lo que más pasa es- restrictiva y además yo, si me preguntan, te diré que matar es un error. sí, yo Si también hay, estaría bastante de acuerdo, si hay porque que eliminar a alguien es porque algo lo has hecho mal. sí, 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 sí. Nosotros no somos, no nos denominamos servicios de ejecutores, Exactamente. nos denominamos servicios de inteligencia. Por Inteligencia. tanto, nuestro valor no está en un arma, sino en nuestro No, en la cerebro. inteligencia, sí, como el vídeo de nuestro CNI, ¿no? Lo que dice, ¿no? Nuestra mejor arma no es nuestra inteligencia, ¿no? Claro, es que debe Ahí ser está. así, porque si Pero no claro, lo... hay tantos, como hemos hablado, tantos servicios de inteligencia en el mundo como países, unos actúan de una manera, unos son más conocidos. El factor peliculero, como hemos hablado siempre, también influye, ¿no? Que la gente cuando dice espías, ¿no? Pues saltamos del helicóptero, desmontamos armas, tiroteamos por ahí, por allí, matamos, pero no, más lejos, nada más Bueno, lejos de la ahora realidad. mismo se ha hecho una serie del centro ¿Cierto? que yo he visto y lo siento por quien haya asesorado esa serie. Yo he visto un rato y dejé de verla, Ya, porque para mi gusto claro, se desvirtúa la imagen real. Hay claro, demasiadas persecuciones, tiroteos, claro, parece claro. una película de americanos. Sí, Eh, dicho es la que no, payola, es que nosotros no somos americanos, es decir, pero no dibuje, empezando por ahí, dibuje empezando usted por la ahí. realidad, ¿no? Vale, Pero y bueno, cuando la gente piensa en espionaje, pues acudimos al James Bondismo, a Jason Bourne, a todos aquellos claro, personajes porque eso, que son ficticios. ese superagente es el que atrae al público, ¿no? Exactamente. Pero ya digo yo, y lo siento por amargarles el programa, que esos agentes no No, existen. no, precisamente el programa está para eso, ¿no? Para explicar, acercarnos Ahora, tú ves, cómo ocurrió la verdad. por ejemplo, si nosotros vemos eh, el programa que hicieron la policía sobre el grupo especial, el GEO, Sí. si uno ve al inspector Ah, jefe, Pelayo, ¿no? a Sí, sí, Pelayo, Pelayo. bueno, pues, bueno, es un tío Me gusta. duro, con una Sí, preparación sí, sí, sí. tremenda y tal, Y que muy, sea, y muy centrado mentalmente, me parece. claro, es que tiene Es que estarlo. que eso es Entonces, fundamental. pero que los hombres especiales se acercan más a Pelayo que a Bourne o a Exactamente. James Bond. Es decir, Pelayo Exactamente. es un tío normal, con Exactamente. unas características especiales. No he Un, visto la serie y me gustó mucho, sí, un sí. espía es un tío normal Sí, con unas características especiales. Ahora, nosotros no saltamos de helicóptero, no, 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 no. si uno tuviera que prepararse para todo eso, Claro, pues no tendría tiempo. no. Entonces, no, es que confundimos la aplicación de la inteligencia Ahí en qué está. campo está. Con Para, con cuestiones operativas, claro. claro, para hacer ese trabajo están los pelayos y están gente Exactamente, exactamente. de operaciones Equipos especiales técnicos, del equipos ejército operativos técnicos, sí, sí, y tácticos. son tácticos, Ujú. pero no está en la gente UMI. No, no, no. Lo Y si tiras una del vez, helicóptero y se parte las piernas o pasa algo. exactamente, sí, sí. Una cosa es obtener información Claro, con no, inteligencia, otra cosa es enviar un y equipo que especializado. muchas veces tiene que entender el público Sí, que todas esas funciones están unidas. sí. O sea, actúan los pelayos, las operaciones especiales de los ejércitos, tal, Los porque, GAR, de la Guardia Civil, porque etcétera, forman etcétera. parte de la misma operación. Exactamente, Porque, exactamente. porque para darte seguridad en un territorio hostil en guerra, Sí, sí, necesitamos unidades tácticas operativas. claro. Asegurar la zona que se dice, sí, sí, Claro, sí, sí. entonces trabajamos todos juntos. Claro, Ahora,
Pero no toda la vez, no un hombre cada uno hacemos nuestro trabajo, Exactamente. no hace uno todos los trabajos. Uno no es agente de inteligencia y también luego es agente operativo, táctico, no funciona así. Eso no funciona así. Las películas no lo han vendido así, pero bueno, mira, ¿qué vamos a hacerle? Yo en estas cosas, cuando mi mujer me dice, mira, da una película de espía, digo, ponme una de Julia Roberts mejor, que me gustará más. En fin, en la formación de un espía, y con esto vamos teniendo, caminan al filo de la navaja y algunos dan un paso más allá. En el caso de los que van evolucionando y pasan de ser un espía raso a convertirse en un agente de campo, aquel que no solo obtiene información sensible para beneficiar de su país desde su propio territorio, sino que se infiltra tras las líneas enemigas ahí donde hay un conflicto. Lo hemos tocado un poco antes, ¿no? Sí, pero ahí en esa pregunta sí hay una parte que se puede deducir si uno piensa un poco en los trabajos de infiltración de organizaciones requieren de que la gente muchas veces confunde penetración, que la penetración es captar uno de ellos, exactamente, con la infiltración que es poner uno nuestro, exactamente, dentro de la organización. Entonces, cuando tú haces un trabajo de esos, por eso se hacen muy pocos, nuestro agente está viviendo permanentemente esa mala vida, esas malas prácticas, esos vicios de todo tipo. Es muy difícil trabajar en esas condiciones y a veces no tener problemas. Claro. La película que han hecho tanto de la Guardia Civil como de CNP de infiltrados, de estas chicas infiltradas en ETA, es una película que está muy bien, la de la Guardia Civil está muy bien y da una idea de lo que pasa a un agente infiltrado, porque estás viviendo con ellos. Claro. Y estás viviendo su vida, no la nuestra. Por tanto, exactamente lo que te has dicho al principio. Hay veces que hay que recuperar a esas agentes porque pueden perder el control o... Sí. Date cuenta que cuando estás infiltrado, hay veces puede ocurrir que tú tengas un problema, necesites ayuda y en ese momento no hay comunicación o no la tengas. Y entonces tienes que reaccionar tú, ¿no? Claro. En las películas... te puede coger el pánico, te puede coger el miedo, te sientes desamparado, incluso puedes sentirte traicionado, puedes sentirte, esa es la creencia. Sí, pero las cosas que estás diciendo, ¿no? Las cosas que estás diciendo son muy interesantes. Una cosa es lo que ocurre realmente y otra cosa la interpretación de tu cerebro en una situación de estrés total. Es lo que dicen en psicología cognitiva, ¿no? Puedes sentir que te han traicionado y tu relato puede ser, con perdón de las palabras, estos mierdas me han dejado tirado. Sí. Cuando la realidad no puede que no sea esa. No se corresponde, si igual no se han podido comunicar por X factores o ha fallado no sé qué, pero tú estás bajo estrés permanente y dices, claro. Coño, que me matan, ahora cómo salgo de aquí. Y es lo que le pasó más o menos a Lobo, a Miquel Legarza, ¿no? Que hablando de Lobo, haciendo un apunte, que fue un espontáneo en la infiltración que se lanzó al ruedo, que dicen vulgarmente, ¿no? Sin poseer formación al respecto y valiéndose de sus amistades y dotes naturales. O sea, luego hemos dejado claro, Miquel Legarza ha hablado mucho sobre ello, también tenemos un amigo en común que ha estudiado mucho el tema, que bueno, que no era una gente de carrera, por decirlo de alguna manera. No, él era un... tenía ciertas habilidades que pasaba antes y... Él realmente fue reclutado fue una gran operación. Ellos vieron no vulnerabilidades, sino capacidades y habilidades que tenía. Y dotes naturales que tenía, sí. Estamos hablando de un chico que se dedicaba a la albañilería. Decoración, no era un tipo que fuera un agente, después le fueron preparando, pero yo creo que incluso la preparación no fue mucha. Porque fue escasa, podemos decir que, según lo tengo entendido, fue escasa, no aquello de decir, bueno, ven a la academia que te vamos a preparar, no. Pero sobre la marcha, ¿no? Son individuos que tienen unas capacidades especiales y que es difícil también prepararlo porque cuando tenga que decidir, va a decidir él y va a hacer lo que él
sobre la marcha sí. cree que es... yo de esa película le recomiendo a la gente que vea algo que denota el carácter y esa mente de un espía que él la tenía sin estar en el servicio Sí, espionaje, ¿vale? sin duda, sin Eh, duda. Aquella cuando, escena- dime, cuando dime. está prácticamente detectado Sí, y él dice, solo hay una solución, que me vaya a Francia y me reúna con ellos. Y nosotros en servicio le decimos que te van a matar. sí, Y sí, dice, sí, esta es la solución y me voy. sí, sí, Y sí. salva la operación enfrentándose allí a toda la cúpula. Sí, sí, sí. Es cuando saca la pistola por encima de la mesa y dice, y A si pegar, no queráis de mí, pegadme un tiro a aquí pegar mismo, ¿no? mundial. Pero a ver, ¿cuántas personas hay con capacidad de Uf, hacer eso? yo creo muy pocas, yo creo muy poquísimas, poquísimas, ¿eh? Cambiando un poco de tercio, si lo deseas, podemos hablar sobre algo que como por ahí, la CREN de los cursos de la OTAN, actitud para el mando de operaciones especiales, que es un aprendizaje que clasifica de despiadado. No sé si tienes información sobre este tema. Yo no soy experto en operaciones especiales del Ya. ejército. Creo que Dicen que es el curso más duro de inteligencia que hay, los cursos de la OTAN. tenemos gente muy capacitada Sí. con una que de hecho asombran cuando van a cursos internacionales Ujú. con sus capacidades, sus habilidades y Sí, salimos sí. tanto en el ámbito militar. Sí. Yo he visto noticias publicadas sobre operaciones especiales de infantería marina, del ejército de tierra, del aire. Y gracias a Dios hoy se están haciendo cosas. No sé si viste lo que ha hecho Franganillo, el periodista este, que ha hecho un lanzamiento con la EZAPAC del Ejército del Aire y vamos mostrando más cómo Mm, somos. Aquí había un problema y sigue existiendo de publicitarnos a nosotros mismos. O claro, sea, sabemos lo que es la inteligencia por las operaciones de los gringos o por las operaciones de los ingleses, pero no cierto, sobre operaciones nuestras. Y estábamos claro. hablando ahora aquí del lobo. Me recuerda a una entrevista que te hicieron, que tú dijiste, si no recuerdo mal, corrígeme si equivoco, que es más fácil, yo qué sé, recopilar información sobre la CIA o sobre el Mossad que sobre el CNI, por ejemplo. Sí, Cuando desclasifican, ¿no? para los investigadores académicos Sí, es mucho más fácil hacer un trabajo un sobre programa o lo que sea, sobre sí. la CIA, el Mossad o el MI6 que Sí, sobre el DNI porque está todo es secreto, no se puede decir nada. Entonces, sí, sí, yo sí. no digo que no se tengan que contar secretos, por supuesto, eso ya es obvio, no hace falta aclararlo, pero en España hay operaciones que se podrían desclasificar igual que desclasifican los americanos. Sí, Podrían hacer películas de tal calidad y de tal efectividad que la gente, el público en general, nuestros ciudadanos, estoy seguro que se asombraría de las cosas que se han hecho. cierto, cierto. Se asombran de lo que hace la CIA y todo esto, Sergio, forma parte de una divulgación adecuada de la Mm, inteligencia. claro, O sea, tú no puedes sentirte orgulloso de lo que no conoces. claro. Está bien que yo te diga, somos muy buenos, hacemos cosas, ya, pero yo no veo nada de eso. En cambio, pongo la tele y veo operaciones de la CIA, operaciones del Sí. MI6, operaciones De, del... de Mossad israelita, de esto, de lo otro, sí, No sí. veo nada. Entonces, ¿de qué me tengo que sentir orgulloso? Porque todavía no lo sé, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Nosotros de qué conocemos la CIA? De los libros y de las Y películas. de las novelas y películas, sí, cierto, cierto, cierto. O nadie, cuando yo le digo a alguien, yo en la universidad les ponía a los estudiantes una fotografía de la sede de la CIA de Langley y yo les decía, ¿qué edificio es este? Y el 90% decían Langley. Digo, ¿y por qué lo conocen ustedes? Si ustedes, yo he estado allí, pero ustedes no han estado allí. Ya, ¿Por qué lo conocen? Por el cine, por la tele, por la... claro, claro. Y Son después le ponía nuestra sede y le decía, ¿qué edificio es ese? ya, Y a lo mejor había 3 que qué barbaridad. decían la sede del CNI. Sí, El sí, resto no sabían que era nuestra sede. claro, claro. Entonces, Claro, la discreción es fundamental, es fundamental. claro, tú Y se aplica bien nuestro CNI.
Lo que pasa es que, a ver, yo no quiero ser crítico, pero es difícil nuestra mentalidad. Nosotros somos, yo creo que geniales, los españoles en general. Muy bien valorado los servicios secretos Pero españoles. tenemos un problema, a ver cómo lo digo, para que no me echen los perros, que nosotros no queremos hacer divulgación de la cultura de inteligencia. Queremos hacer divulgación de lo que yo fui en la inteligencia. Claro. Y de eso no se trata. Los americanos no hacen películas del director de la CIA, No. ni del director del FBI. Hacen películas de operaciones. De operaciones. En cambio, aquí queremos, sí, de operaciones, pero que salga mi nombre. Ahí. Que se vea que yo estaba allí. Bueno, pues eso no hace falta. Los egos. También ya como último, si los agentes operativos, los llamados UMIN, ¿no? Solo representan entre un 7 y un 9% del personal del CNI, dicen ahora. Yo tenía entendido que era un 15%, pero bueno, está un 7 y un 9%. Y los agentes de campo entre el 2,5 y el 3,5%. ¿Por qué fijarnos en estos últimos? Porque en su trabajo son los que se juegan la vida por obtener la información más difícil y preciada, aquella que por su sensibilidad, complejidad o alejamiento de las fuentes permanece oculta a los procedimientos especiales. O sea, el UMIN se juega la vida. No. Sí, el UMIN y el operativo táctico también. Exactamente. No tanto como los SIN, hemos diferenciado que el UMIN es el que hace espionaje de calle, por decirlo de una manera vulgar, y los SIN trabaja con puentes abiertas, ¿no? Pero bueno, hay menos agentes UMIN hoy. Bueno, estamos en el año 2026 del siglo XXI, ¿no? En la inteligencia artificial y todo. El espionaje ha cambiado, pero todavía hace falta esa persona UMIN que está ahí en la calle, ¿verdad? Todavía hace falta hoy en día, hoy por hoy. Yo creo que se comete un error. ¿Hace falta tecnología? Por supuesto. Sí. ¿La tecnología puede apartar a la inteligencia UMIN? No. De momento no. Yo no lo veo, vamos. El UMIN te da algo que no te da ninguna otra forma de adquirir información, que son identificar las intenciones del enemigo. Ahí está. Me explico. ¿Podemos poner un micro en la sala de reuniones de Putin con sus ministros? Sí. ¿Escucharemos todo lo que cuenten los ministros y tal? Sí. Pero a mí me gustaría que su mano derecha fuera nuestro. ¿Por qué? Porque él me va a decir algo que no me va a decir el micro, que son las intenciones que tiene Putin. Realmente. Hoy cualquiera de nosotros pagaría por saber cuáles son sus intenciones. Ahí está. Sabemos dónde están las unidades que lanzan misiles, que no sé, tenemos información de todo tipo, adquirida mucha de forma tecnológica, ¿no? Pero todavía nadie sabe qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer, no? Nadie, y eso es lo más fundamental, porque si supiéramos qué quiere hacer, nos anticiparíamos a ello. Y hoy en día no podemos, porque no lo sabemos. Entonces, Putin es lo que es, Putin es lo que es, claro, no es un político de carrera. Mira, en Irán la destrucción es importantísima, pero no se han cumplido ninguna de los 3 objetivos que marcó Estados Unidos. Uno, que no alcancen el arma nuclear. Ya han reconocido que lo que se ha hecho ha sido retrasarlo. Pero retrasarlo significa asumir que dentro de 10, 15 años volveremos a tener el mismo problema. Claro. Destruir la capacidad misilística de Irán. No se ha destruido porque siguen contestando. Les ayudan, pero también siguen teniendo misiles que no han sido capaces de destruir. Y muchos drones. Y muchos drones. Han cerrado el estrecho de Hormuz contra todo el potencial de Estados Unidos, de Israel y de todo el mundo. Y tercero y más importante, y creo que aquí hay una labor de Israel mucho más potente que de Estados Unidos, se han eliminado
las cabezas religiosas, políticas, militares, de inteligencia, todos los días se han eliminado objetivos Cierto. y no ha caído el régimen. No. No. Ante un castigo semejante hubiese caído cualquier régimen. El régimen parece continuista, ¿no? A priori. Ahora. A priori parece que no, con toda la tecnología sí. y con todo lo que tenemos allí, no hemos sido capaces de, y perdonen el no hemos sido capaces, pues yo sí me considero de este bando, aunque ese señor pelirrojo, pues esté tonto, no hemos sido capaces de identificar cuál es el elemento real a atacar para que caiga el régimen. Es lo que dicen, que no hay una estrategia clara antes de hacer todo este operativo grandioso que se ha hecho. Entonces, claro, pues el régimen... puede ser, Sergio, porque hemos realizado una operación basada en nuestro ego. Ahí está. Tenemos más armas que vosotros, tenemos... Sí. Yo hablé una vez con... Nunca se puede subestimar al enemigo, ¿eh? Claro, yo hablé una vez con un analista de la CIA que decía, cuando nosotros, nuestros analistas, y de esto se ha escrito mucho, analizaban a Bin Laden vestido con harapos, un AK-47 y en una cueva, nuestros analistas hacían un análisis prepotente y decían, pero ese muerto de hambre, ¿qué puede hacernos a nosotros? Pues las Torres Gemelas con varios miles de muertos están ahí. Y es una cosa que tú sabrás también, amigo mío, Jorge, que Bin Laden no utilizaba la red de redes. No, claro. Y esto utilizaba, escribía una carta a máquina igual, no se conectaba a la red, se lo daba a un señor con un cambio a Bin Laden, comunicando de una manera que era casi imposible detectarlo. A Bin Laden seguramente lo ubicaron geográficamente no con la tecnología. No. Sino con una fuente Humming o varias. Seguro. Y entonces, creo que tardaron muchos años, algunos años en dar con él de alguna manera. Probablemente tardaron todo el tiempo que hizo falta para tener esa fuente Humming. Sí. Porque hasta que no las tuvieron, la tecnología era la misma. No, exactamente. Y no sabían dónde estaba. Todas las tecnologías que tenían no sabían dónde estaba. Y fue una fuente Humming probablemente, o una Humming que conocía otra Humming, un equipo de campo, el que pues dio con la localización de Bin Laden, que el valor del Humming es la inteligencia tradicional. La pura, sí. Y eso no va a dejar de existir nunca, que se deje. Lo que pasa es que incluso para un jefe utilizar tecnología es más cómodo. Claro, porque, a ver, es más cómodo. Imagínate, yo hago una operación en Rusia y nos detectan equipos. Bueno, pues perdemos los equipos, perdemos la operación. Ahora, hago una operación Humming y nos arrestan a un hombre y tengo un lío de narices. ¿Qué hacen los jefes ante los líos? Huir siempre. Y decir, es mejor poner un micro que trabajar. El Humming también requiere de más tiempo. Sí. No, las operaciones Humming no son aquí te pillo, aquí te mato, hay que trabajar. No hay tanto. Entonces, claro, todo eso forma parte de una dinámica que va en contra de lo que es la vida de hoy. Por eso hemos dedicado el programa de hoy, cómo es la mente de un espía, ¿no? Un espía, obviamente, pues más de campo que de oxígeno o de mucha tecnología. Y para finalizar, mira, una frase de John le Carré, ¿no? Todos los que nos gusta el espionaje o habéis actuado en él, pues nos consta que fue un gran escritor, incluso se comenta que incluso hizo un poco de espía, ¿no? También, no de carrera, pero sí como espía. Y decía Le Carré que un espía lo es toda su vida. Esto se debe a que para ellos las labores de espionaje son como una droga, lo que hemos hablado antes, ¿no? Una especie de adicción y que el espía lo es toda su vida. ¿Qué opinas? ¿Piensas como Le Carré? Sin duda. Sin duda. Pues Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Siempre aprendemos mucho contigo. Decirte que eres una buena persona, eres un buen agente de inteligencia, lo has sido, lo sigues siendo, no lo sé.
Pero de verdad que eres un hombre que comunicas muy bien y que tiene muchas visitas siempre que estás en nuestro programa y que la gente hace preguntas y dice, caray, ¿qué diferencia hay entre el espionaje verdadero y el clásico que vemos por televisión de las películas, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Pues eso está bien, porque este programa se creó para eso, para hacer una cultura de los servicios de inteligencia. No, gracias a vosotros por llamarme y ya sabes, te dije el primer día que, Sí. bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, pero siempre saco un rato para atender y a mí esto es lo que me gusta de verdad, divulgar O cultura de sea, inteligencia. Lo demás es lo que necesito para vivir y trabajar claro, como todo el mundo. y esto es, para mí es mi devoción, ¿no? Cosa que se agradece y me Eh, confirmas de alguna manera, yo lo sé, que un espía es para toda la vida y esa vocación y esa mentalidad tuya, pues Si nos hemos yo he hablado estado durante todo toda el la vida programa, ¿no? preocupado de los intereses de mi Estado, es imposible Mm, que pase un interés de mi Estado por delante de mis ojos y porque yo no esté allí deje de preocuparme. No, me ahí está, ahí preocuparé está. igual. Sigo teniendo esa preocupación. Al Sin final duda, sin duda. los espías son hombres de Estado y ser un hombre de Comprendo. Estado no termina nunca. Un almirante deja de ser almirante cuando se retira. No, deja de mandar barcos, Ahí pero no está. deja de ser almirante. Su No, no. mentalidad de almirante la sigue teniendo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. en los espías ocurre lo Bueno, mismo. Es decir, no, Jorge, gracias por haber contado conmigo y nada, cuando... nada, al contrario, Jorge Gómez, miembro de los servicios secretos españoles, muchas gracias por estar con nosotros y ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Un fuerte Muchas abrazo gracias. de Barcelona. Hasta Un luego. abrazo. Chao. Hasta luego. Como hemos podido escuchar y ver en esta entrevista con Jorge Gómez, ser espía o agente de inteligencia no es una empresa ni trabajo fácil. La mente de un espía es un constante campo de batalla psicológico. Los espías o agentes de inteligencia son individuos altamente capacitados que pueden desempeñarse en una variedad de roles y circunstancias, desde agentes gubernamentales encubiertos hasta espías corporativos. Su trabajo requiere astucia, ingenio y coraje, y cada movimiento debe ser medido. Cada decisión sobrepesada, sin embargo, también es un camino lleno de misterio y peligro, pero también de intriga y fascinación. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Ferraz, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.